Bueno, aquí estamos con el diputado Eric Aedo, diputado demócrata cristiano de la Comisión de Salud, quien hoy está con nosotros para hablar de la ley corta de salud, la actualidad y también cómo se va a recibir este proyecto de ley que pasó de la Cámara del Senado, o sea, del Senado a la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado? Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Un gusto de saludarte. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, aquí estamos. En un febrero intenso, veo. Sí, un alto febrero y ojalá marzo baje un poco, pero lo dudo. ¿Cómo lo ve usted, Así marzo? es. ¿Cómo se viene? Va a ser intenso. Obviamente espero que no con noticias negativas o tristes como las que tuvimos ahora en el mes de febrero, entre los incendios, la gente que perdió sus enseres, hogares, bueno, la muerte de un expresidente como el expresidente Piñera, y noticias que han sido, la verdad, bastante impactantes, como lo hablábamos recién fuera de cámara, el secuestro, ¿no es cierto?, este ex militar Claro. venezolano que está en duda si fue una operación de inteligencia del gobierno venezolano, eso se está investigando, o una operación de algún grupo de crimen organizado, un autosecuestro. Mira, lo que haya sido demuestra la fragilidad del sistema de inteligencia chileno y ahí necesitamos una reforma y un cambio tremendamente profundo con rapidez. Claro, Y otra, marzo viene con todo también, pues, ¿ah? Entre los sí, temas de salud, el pacto fiscal, nuevamente la discusión de la reforma previsional, el tema que está pasando con los SLEP y sin duda también todo el tema económico que sigue golpeando con cesantía que se mantiene alta y con un crecimiento económico que igual sigue bastante estancado. Así que vamos a tener un marzo bien, bien intenso sin duda. sí, una de las materias que quedaron pendientes en el Congreso justamente es la ley corta de salud, y que también trae consigo una suerte de pre-reforma, ¿no? Como tramitada. Y esta semana se dio a conocer por parte de la Superintendencia de Salud el aumento del ICSA a un 7,4%, generó reacciones en el mundo político, ¿no? Advirtiendo de que, bueno, era una venia para las ISAPRES, pero también hubo otros que pusieron paños fríos para, de alguna manera, darle tiempo a la ISAPRES que respondan cuál va a ser ese aumento efectivo, ¿no? Pero quería preguntarle como miembro de la Comisión de Salud, ¿cómo lo ve usted este aumento? A ver, primero explicar brevemente, Rodrigo, que el ICSA es un verdadero, digamos, IVA o es, ¿no es cierto?, el alza en los precios en los planes de salud. Esto está indexado como buena parte de nuestra economía chilena y eso es el ICSA. En definitiva, lo que trata de mostrar es el alza que han tenido las prestaciones de salud durante un periodo de tiempo determinado. Eso es el ICSA. ¿Ah? Es como un Ujú. IPC, es como un reajuste que uno tiene De en todos otros los años. ámbitos de la economía chilena, de todos los años. Ujú. Y en general, ese ICSA, que hoy día la superintendencia lo que fija con el 7,4% es lo que le dice a la ISAPRES, mira, este es el máximo de reajuste que ustedes pueden hacer a sus planes. Ahora, no significa que todos se tienen que ir al máximo, a ese 7,4% de reajuste, sino que algunas ISAPRES que por ejemplo han tenido un reajuste en sus planes menor a un 7,4%, tienen que ajustar solo lo que efectivamente subió su alza de plan. Lo pongo así en términos muy sencillos. Mm. Si una ISAPRE tuvo una alza de 5%, no es que aplica 7,4%, sino que aplica lo que le corresponde. Si alguien tiene algo más de 7,4%, no sé, 8%, lo que ISAPRE tiene que hacer es solo reajustar un 7,4%, que es como el promedio de todo el Ujú. sistema. Eso es el ICSA. Es que lo quiero explicar, digamos, para Sí, la gente de que, todas no, maneras. que está viendo esto. Mm. Ahora, eso es una necesidad porque en definitiva tú has visto, y solo también lo doy a modo de ejemplo, tú has visto lo que ha pasado, por ejemplo, con el dólar. La moneda chilena se ha depreciado, el dólar ha subido, quiere decir con otras monedas internacionales como el propio euro sobre los 1.000 pesos, Mm. 9,80 hasta hoy día el dólar. Lo que quiero explicar con esto es que hemos tenido un alza del costo de la vida en Chile y una depreciación de nuestra moneda y eso también impacta en los planes de salud desde el punto de vista que se han encarecido, desde el punto de vista de plata chilena, digamos. Entonces, lo que hizo el gobierno la otra vez y aprobamos en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, fue adelantar este famoso ICSA, que había que aplicarlo en el mes de julio del 2024, Claro. aplicarlo a partir del mes de marzo, justamente también para dar un alivio, no a las ISAPRES, es más bien para dar un alivio
y darle estabilidad financiera al sistema privado de salud y darles una opción a las ISAPRES para que pudiesen hacer este reajuste con antelación. Ahora, también lo que definimos es que así como este año se adelantaba, el próximo año este ICSA se retrasa, porque en vez de hacerlo en el mes de junio o julio, se va a hacer en septiembre del año 2025. Es decir, lo que quisimos fue un poco netear la mano que se dio hoy día respecto a la mano que hay que darle a los beneficiarios el próximo año. Ahora, esto no resuelve la situación de fondo, Rodrigo, que yo No, de creo que todas eso es lo que maneras. vamos a discutir. Esto es simplemente darle liquidez y fluidez y algún grado de estabilidad al sistema privado de salud, que todos entendemos, todos, aquí moros y cristianos, de donde uno quiera mirar esta cuestión desde el punto de vista político, que si se cae el sistema privado de salud, la crisis que va a enfrentar el sistema de salud chileno en su conjunto, no solo el privado, también el público, es de una dimensión que yo creo que el país no está en condiciones de poder hacerse cargo. ¿Y por qué digo esto, Rodrigo? Porque algunos te dicen, ya, pero ustedes dicen eso y suena solo, digamos, a palabras. No, 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 no es solo palabras, porque buena parte incluso de las prestaciones que el servicio público de salud tiene que entregarle a sus beneficiarios de FONASA, los termina contratando en el sistema privado de salud. Claro. Entonces, lo que sucede es que cuando tú, por ejemplo, si se cae el sistema privado de salud, eso arrastra no solo a las ISAPRES, arrastra a centros médicos, a laboratorios, a centros de salud, a clínicas, y eso obviamente que va a impactar en dónde se van a atender, por ejemplo, los propios usuarios del servicio público que no tienen cupo en los hospitales públicos y que el propio servicio público de salud contrata en el sistema privado. Entonces, por eso esto es una situación delicada, porque no se trata solo de decir esto es un salvataje a las ISAPRES, que nunca lo es. Esto es preocuparse de quienes son 3 millones de chilenos que son parte del sistema de salud privado, pero además, porque si el sistema privado de salud cae, va a arrastrar al sistema público que hoy día, con las listas de espera, ni siquiera es capaz de atender a sus propios beneficiarios. A veces, diputado, también, bueno, una vez aprobada la ley corta, entiendo que va a haber un aumento, ¿no?, de los planes de los usuarios con respecto a sus contratos en cada ISAPRE. Entonces, también se ha hablado en el mundo político de esta sensación que va a tener el usuario, de que a principio de año le suben el ICSA y después, en agosto, se le subiría también la tarifa de su plan base. En esa manera, ¿cómo se le explica a la gente que no son los usuarios los que están pagando la deuda de la ISAPRE? Es así, es una presión que hacemos en el comentario político también. Sí, sí, mira, es que es bien interesante lo que tú planteas porque yo creo que aquí ha faltado bastante voluntad del sistema privado de salud y en especial de las ISAPRES, para ser aún mucho más específicos, para ayudar a resolver este problema. Yo siento, de verdad, no solo es la sensación, digamos, térmica que tengo yo, sino que también a partir de las acciones de las propias ISAPRES y de las aseguradoras, uno ve que ellos han generado un problema, porque hay que recordar eso, esta situación que estamos viviendo se genera porque durante mucho tiempo las ISAPRES fueron subiendo los precios de sus planes de salud, lo hicieron de manera unilateral, la gente comenzó a recurrir, ¿no es cierto?, con recursos de protección a las cortes de apelaciones, esto hay que recordarlo. En algunos casos muchas personas fueron ganando esos recursos de protección en las cortes de apelaciones y las ISAPRES tuvieron que volver o dar un paso atrás y no pudieron hacer las alzas, pero a las personas que no recurrieron a la Corte de Apelaciones sí les subieron los planes de salud. Y lo que se produjo en el largo tiempo, estamos hablando de los últimos 5 o 6 años con facilidad, es que al final la Corte Suprema tomó esta situación y dijo, no, a ver, estas alzas son unilaterales, no correspondían y las ISAPRES deben devolverle a las personas lo que cobraron de manera indebida y ahí viene la discusión si eran 1.000 millones, 1.200, mil Claro. cuatrocientos. Pero quiero precisar esto porque estamos viviendo una situación que no la han generado los usuarios del sistema de salud privada, no la han generado las personas. Aquí han tenido una responsabilidad enorme las ISAPRES. Y el mundo político, su responsabilidad, lo quiero decir yo como parlamentario, es que el mundo político no puso atención a este tema, dejó hacer, y en definitiva fue la Corte Suprema la que tomó una decisión que es muy compleja, porque ahora les dijo a las ISAPRES, devuelvan, lo voy a decir en No, números redondos, 1.000 millones de dólares. Obviamente las claro. ISAPRES dijeron, no tenemos cómo devolverlo, porque se devuelven en prestaciones de salud, no solo en dinero, digamos, en prestaciones de Sí. salud, A nadie le va a llegar un y depósito. no a nadie le va a llegar un depósito.
Mm, Pero dicen, no, con eso nosotros entramos a la quiebra. Bueno, pero es una situación que han producido las propias ISAPRES. Y yo lo que siento políticamente, y también desde el punto de vista de la reflexión, no solo del sentimiento, es que las ISAPRES han contribuido poco a resolver el problema. Entonces tratan de endosarle el problema a los usuarios, cuando son los mm, usuarios los que sufrieron el problema generado por las ISAPRES. Y aquí claro. viene la otra discusión. Entonces, ¿cuál es hoy día el elemento que tenemos de distancia con el Senado, con lo que hizo el Senado? Yo entiendo que hay que resolver este problema. Por cierto, hay 3 millones de chilenos en juego y además el sistema incluso público de salud, porque se puede ver bastante perjudicado. Mm, Pero de ahí a lo que hizo el Senado, que en el fondo es un verdadero perdonazo de 600 o más millones de dólares al sistema de ISAPRES a través de esta famosa mutualización, que en el fondo es netear entre quienes le subieron los planes de salud y a los que no se claro. los subieron, pero es una rebaja de 600 millones de dólares que en el fondo se la estás endosando a los usuarios. Digámoslo de la siguiente forma, están pagando la resolución del problema las víctimas Claro. que sufrieron el problema. Entonces, ese es el punto que es bien discutible y tenemos que buscar una forma más justa de resolverlo. Ahí le quería preguntar derechamente qué aspectos de la ley corta quieren corregir. Usted ya me mencionó el tema de la mutualización. Eh, por un lado, ¿qué cosas quieren corregir? Y por otra, ¿cree que hay agua en la piscina, como se dice, para sacar de la fórmula la mutualización? Yo creo que lo que vamos a llegar, Rodrigo, francamente, es a a una comisión mixta de salud, en donde nos Mm, vamos a tener que juntar diputados y senadores. ¿Por qué? Porque yo no veo que hoy día estén los votos en la Cámara de Diputados para aprobar esa mutualización que se aprobó en el mm, Senado, porque es un verdadero perdonazo. Porque además es un acto muy injusto, en mi opinión. Y por eso lo quiero explicar de esta forma, más que con tecnicismo, con una figura que para mí es muy clara. Es decirle a las víctimas, ¿no es cierto? A los usuarios de la ISAPRE, las víctimas en este caso, que ellos tienen que pagar la responsabilidad del victimario, que mm, son las ISAPRE. No sé si me explico con sí, claridad. Y a mí eso me parece que es un atentado contra el sentido común, contra la política pública, es un atentado de buena política. Entonces, yo creo que eso no va a pasar en la Cámara de Diputados y nosotros, por lo menos yo en lo personal, y creo que la bancada de la Democracia Cristiana que me toca dirigir, no va a aprobar eso y tengo la misma impresión de varios otros sectores políticos. mm, Ahora, si eso no se aprueba en la Cámara de Diputados, lo que va a haber, como va a haber una controversia con el Senado en este punto, vamos a tener que llegar a una comisión mixta y en esa comisión, senadores y diputados, lograr un acuerdo. Y ahí creo que el gobierno se equivocó. Tengo que decirlo. Yo creo que el gobierno apostó a esta imagen que hay como que el Senado son super saiyajines, perdona que use esa palabra, pero seres sí, iluminados que están sobre el bien y el mal, que tienen, no sé, una ciencia infusa que le llegó no sé de dónde, y que ellos sí que resuelven todos los problemas. Y la verdad es que generaron un problema mayor y hoy día hay que resolverlo con otros actores, porque esa mutualización no va a pasar, creo yo, en la Cámara de Diputados y por tanto vamos a tener que tener un acuerdo con los senadores para resolver este problema, pero además un acuerdo con el gobierno. Y ahí yo creo que el gobierno se equivocó. Debió mm, haber discutido esto ampliamente de una vez con los senadores, con los diputados, como por ejemplo se hizo con el ICSA. ¿Qué hizo el gobierno con el ICSA? Vino, conversó con nosotros, conversó conmigo, siendo jefe de bancada, y sacamos adelante junto a Lago Marcino y a otros diputados algunas reformas que conversamos con la ministra Aguilera, que conversamos también con el superintendente de salud, Víctor Torres, para que este aumento del ICSA fuese más digerible desde el punto de vista político y público. Y lo logramos, te fijas, entonces creo que ese ejercicio se debió haber hecho también con la ley corta, con más sí. amplitud por parte del gobierno y no haber llegado solo al Senado. Otro punto que también está en el tapete, ¿no? Es el tema de ponerle un tope al alza, ¿no? De los planes básicos de salud. ¿Cree que Mm. eso también se va a abordar? ¿Se va a lograr llegar a ponerle un tope o cómo lo ves? Sí, yo creo que se puede poner un tope porque mira, aquí están pasando varias cosas al mismo tiempo, Rodrigo, que no se explican bien y ahí es donde yo siento que el gobierno falla en su comunicación, te fijas, y Mm, cómo plantea el tema. Porque pasó muy colado, que hubo un alza, por ejemplo, en los topes máximos disponibles, tanto en AFP como en salud. ¿No es cierto? Se pasó mm, a 80 unidades de fomento, o sea, saltamos de 60, 66 a 80. Eso también
son recursos que llegan, por ejemplo, a las ISAPRES, porque subiste tu monto imponible, No. o tu tope, digamos, más bien de previsional, tanto en salud como en el sistema de pensiones. Entonces, yo lo que siento es que el gobierno no explica su estrategia para enfrentar el problema de manera general, sino Mm, que lo va mostrando como por pedazos, pero se pierde la imagen de conjunto al final. Y en ese sentido, si tú has tenido, por ejemplo, un alza de lo imponible, si tú has tenido el ICSA, si vamos a tener que llegar a un acuerdo respecto a los temas de mutualización o no, si vamos a tener que llegar a acuerdo en la ley corta, y si necesitamos tener un acuerdo, por ejemplo, ponerle un tope a las alzas, a mí me parece que todo hay que discutirlo en su conjunto para tener la idea general y no así tan parcial. Y de en ese alguna manera, sentido, lo que tú, ujú, perdón, ¿no? solo decirte que en ese sentido, lo que tú me preguntaste, sí, yo creo que hay que poner un tope a las alzas, o si no, al sistema privado de salud. Imagínate si tuviese un Sí, 40% de cotización. Es decir, ¿quiénes podrían estar en el sistema privado de salud? No más claro. allá del 5% de los mayores ingresos que hay hoy día en el país. O sea, mucha gente quedaría afuera y a mí me parece que eso no es una buena alternativa. Sí, también hay una complejidad en cuanto al tiempo, ¿no? Dentro de un par de meses ya hay que darle cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que termina dándole origen a toda esta discusión que tenemos ahora. 8 meses se demoró este trámite en el Senado y ahora quedan un par de meses para que la Cámara de Diputados pueda resolver esto de manera integral o abrir la discusión nuevamente, como usted menciona. Sí, bueno, por eso yo creo que el gobierno equivocó la estrategia, debió haberlo hecho de conjunto con el Senado y con la Cámara de Diputados y no tomarse los 8 meses en el Senado y hoy día nosotros contra reloj traerlo a la Cámara de Diputados. Me parece que eso es Mm, un error. Pero también hay un error, y eso hay que asumirlo desde el punto de vista político, cuando yo llegué en marzo del 2022 a la Cámara de Diputados como parlamentario, pero este es un problema que se arrastra por 10 años, y hace 10 años los chilenos están recurriendo a las Cortes de Apelaciones peleando sus alzas de claro. plan. Entonces también aquí hay una responsabilidad política, y digo del mundo político, digo del Congreso, del Poder Ejecutivo de sus minutos, en que esto no se enfrentó, se dejó hacer, ¿no es cierto?, en el máximo liberalismo, el laissez-faire, que cada uno hiciese lo que quisiese, y ahora cuando está el problema, porque la Corte Suprema ha tomado una decisión, wow, esa forma que tiene la Corte Suprema de resolverlo es un camino casi al quiebre del sistema privado de salud, y eso va a generar una crisis política, porque si cae el sistema privado de salud, cae o arrastra al sistema público de salud. Entonces, este tema es un tema no solo de salud pública, es un tema también de decisiones políticas, y ahí falló la política, así hay que decirlo con Sí. todas sus letras. Falló la política y ahora, contra el tiempo, tenemos que resolver este tema. Y si hay que pedirle más plazo nuevamente a la Corte Suprema, habrá que pedirlo, si pongámonos Mm. colorados de una vez, pero resolvamos esto. Ahí en enero, tras la muerte del expresidente Piñera, se habló mucho de que eh, de- del legado de los acuerdos, y de alguna manera que una sensación durante esas semanas, por lo menos, de que iba a haber un ánimo distinto dentro del Congreso. ¿Usted cómo ve la tierra, si está fértil o no en el ámbito legislativo para poder sacar adelante la ley corta de ISAPRE, quizás muchas otras cosas más, pero en lo que nos Mm. aboca es la ley corta ahora? Mira, yo francamente lo digo, creo que hemos dado nosotros desde la bancada de la democracia cristiana testimonio, no solo discursivo, sino que testimonio en acción de hacer el máximo esfuerzo de llegar a acuerdos. Eso fue, por ejemplo, la reforma previsional, en donde nosotros simplemente lo que le presentamos al gobierno y a las fuerzas del oficialismo era el proyecto que la democracia cristiana en enero del año 2021 eh, tramitó con el expresidente Piñera y sus ministros de Hacienda y de Salud. Eso fue lo que presentamos. Ese es el 3-3 famoso. Ujú, Y la derecha lo rechazó. Y demócratas que había firmado con nosotros la indicación, y quiero decir demócratas porque son personas a las que yo estimo mucho y fueron parte de la bancada de diputados de la democracia claro. cristiana que llegó a ese acuerdo con Piñera y que se escribieron esa indicación junto a nosotros y al PDG, y el gobierno la acogió de manera increíble. También votaron en contra de su propia indicación cuando votamos en la Cámara de Diputados. Entonces yo espero que más allá de los discursos, de las palabras de buena crianza, bonitas, del dolor que se vivió
ante la muerte del expresidente Piñera. Yo espero que la reflexión que se hizo sea genuina y por tanto se note ahora en los actos, pues. Entonces tengamos un acuerdo en la reforma previsional, avancemos en el pacto fiscal, a lo menos en elusión y evasión de impuestos, que me parece que es clave, porque eso permite traer al fisco unos 5.000 millones de dólares aproximadamente, o más incluso, pero 5.000, digámoslo como base, y veamos si en la ley corta de salud somos capaces de este acuerdo y este nuevo espíritu. Yo espero que esto no haya sido solo el momento del dolor, sino que lo reflejemos a partir de marzo y por lo menos la democracia cristiana y la bancada que a mí me toca presidir va a estar dispuesta siempre a esos acuerdos y te lo aprovecho de decir. Por eso cada vez que me han preguntado en este tiempo, oiga, ¿y ustedes qué van a hacer con la presidencia de la Cámara de Diputados a partir de marzo? Bueno, vamos a honrar el compromiso que firmamos y si le corresponde a alguien del PC asumir esa presidencia, vamos a honrar nuestra palabra porque vamos a buscar los máximos acuerdos siempre. Perfecto, muchas gracias, diputado Edo, por su tiempo y por sus comentarios. No, a ti, Rodrigo, un abrazo, que estés muy bien.